Un amor discreto bajo los reflectores. Durante más de 4 décadas, María Elena Salinas ha sido sinónimo de credibilidad, elegancia y compromiso periodístico. Desde los años 80, su rostro ha aparecido cada noche en millones de hogares de Estados Unidos y América Latina, narrando guerras, elecciones, tragedias y victorias humanas con la serenidad que la caracteriza. Pero detrás de esa periodista de voz firme y mirada analítica, siempre existió una mujer reservada, casi misteriosa en su vida personal. Pocos sabían que, lejos de las cámaras, María Elena anhelaba una historia distinta. Una historia donde el amor no fuera un rumor, sino una certeza. Y esa historia comenzó, casi sin proponérselo, hace apenas 8 meses. Era una tarde templada de primavera en Miami, en el jardín de una fundación dedicada a promover la educación bilingüe en Estados Unidos. Se celebraba una gala benéfica que reunía a líderes comunitarios, artistas y periodistas. María Elena, acostumbrada a ser invitada de honor, asistió como siempre, puntual, discreta, vestida con sobriedad y una sonrisa cordial. Pero esa noche, algo sería diferente. Entre los asistentes, un hombre de cabello entrecano y porte sereno captó su atención. Alejandro Morales, un empresario latinoamericano radicado en Nueva York, había sido invitado para donar fondos a proyectos educativos. Su conversación fluida, su interés genuino por los temas sociales y, sobre todo, su sentido del humor, rompieron el hielo de inmediato. No recuerdo haberme reído tanto en un evento formal, confesó más tarde María Elena a una amiga cercana. Él tenía esa habilidad rara de hacerme sentir cómoda, como si nos conociéramos desde siempre. Aquella primera conversación duró apenas unos minutos, pero sembró una semilla. Alejandro, que había seguido la carrera de la periodista durante años, quedó impresionado por su calidez fuera del set televisivo. No la veía como una celebridad, sino como una mujer inteligente, apasionada por su trabajo y profundamente humana. Intercambiaron números de teléfono por cortesía profesional, pero ambos sabían que algo más latía entre las líneas de ese gesto. Los primeros encuentros durante las semanas siguientes comenzaron a hablar con frecuencia. Al principio, las llamadas eran breves, centradas en proyectos, noticias, lecturas o reflexiones políticas. Sin embargo, poco a poco, esas conversaciones se transformaron en algo más íntimo. Se reían de sus rutinas, compartían recuerdos de juventud, hablaban de sus hijos, de sus miedos, de la soledad que a veces acompaña al éxito. María Elena, que llevaba años concentrada en su carrera y en su familia, se descubrió volviendo a esperar un mensaje, una llamada, una voz. Su primera cita no fue en un restaurante de lujo ni en una alfombra roja. Fue en una pequeña cafetería de Coral Gables al mediodía, lejos de miradas curiosas. Se sentaron en una mesa apartada y entre cafés y risas nerviosas se reconocieron. Ambos venían de etapas difíciles. Él, tras un divorcio discreto. Ella, después de años sin pareja estable. No buscaban amor, pero el amor los había encontrado. Fue como si la vida dijera, ya trabajaste suficiente, ahora te toca sentir. Recordaría ella entre sonrisas en una charla posterior con colegas. Un amor fuera del guión. A medida que su relación crecía, María Elena se enfrentaba a un dilema. ¿Cómo amar sin exponerse en un mundo donde cada gesto suyo podía convertirse en noticia? Durante toda su carrera, había defendido la idea de que los periodistas deben observar, no protagonizar. Pero el corazón, a diferencia de la lógica periodística, no entiende de imparcialidad. Así nació su relación fuera del guión, lejos de los focos y los titulares. Pasaban los fines de semana en lugares tranquilos, paseaban por la playa al amanecer, cocinaban juntos, viajaban sin anunciarlo. Era un amor maduro, paciente, consciente de su fragilidad y su belleza. Los amigos más cercanos notaron el cambio. María Elena sonreía con más frecuencia, hablaba con ternura y su mirada, antes tan concentrada en la actualidad, parecía mirar más lejos, hacia el futuro. Uno de sus colegas comentó,
María Elena siempre fue la primera en llegar al estudio y la última en irse. De pronto empezó a irse un poco antes. Y todos entendimos por qué. El equilibrio entre dos mundos. Para alguien que había pasado la vida frente a cámaras, aprender a vivir en silencio no fue fácil. Las primeras veces que salieron públicamente, lo hicieron con precaución. Cenas en lugares pequeños, caminatas en parques poco concurridos. Ella temía que una fotografía mal interpretada pudiera alterar la relación o convertirla en objeto de especulación. Alejandro, en cambio, la alentaba a relajarse. El amor no es una noticia, María Elena. Es una historia que se vive, no que se publica. Poco a poco, esa frase se convirtió en su mantra. Aprendieron a proteger su espacio íntimo, pero también a disfrutarlo sin culpa. Mientras los noticieros seguían girando a su alrededor, ella encontraba refugio en las conversaciones nocturnas con Alejandro, en las cartas escritas a mano, en los gestos simples. Flores sin motivo, canciones compartidas, silencios cómodos. El amor los transformó. No en el sentido romántico exagerado de las novelas, sino en algo más profundo. En la certeza de que, incluso después de una vida de sacrificio, aún se puede empezar de nuevo. Un capítulo inesperado. A los pocos meses, María Elena lo invitó a acompañarla a un evento en Nueva York, donde recibiría un reconocimiento por su trayectoria periodística. No aparecieron juntos en público, pero él la esperaba detrás del escenario, con un ramo de lirios blancos. Cuando ella terminó su discurso, lo primero que hizo al bajar fue buscarlo entre la multitud. «Estoy orgulloso de ti», le susurró al oído. Esa noche, por primera vez, María Elena comprendió que su vida personal ya no era un anexo de su carrera, sino su propia historia en desarrollo. A partir de entonces, el vínculo se fortaleció. Sus viajes, que antes eran meramente laborales, empezaron a incluir momentos personales. Cuando ella debía cubrir eventos en Washington o Los Ángeles, él encontraba la manera de coincidir con ella, aunque fuera solo para cenar juntos. En medio de la velocidad del mundo mediático, ambos construyeron una burbuja de calma, un pequeño refugio donde el tiempo parecía detenerse. Una confesión silenciosa. A fines del 8º mes, cuando nadie lo esperaba, María Elena confesó a su círculo más cercano que estaba viviendo uno de los periodos más felices de su vida. No usó grandes palabras, ni mostró anillos. Simplemente dijo: «Por fin entiendo lo que es el amor tranquilo, ese que no exige, que no compite, que simplemente está». Y así, entre luces de estudio y silencios de madrugada, entre titulares y susurros, María Elena Salinas comenzó a escribir, sin proponérselo, más íntimo y luminoso de su vida. Entre la discreción y el rumor mediático, durante los primeros meses, María Elena y Alejandro vivieron su amor como una melodía silenciosa, casi secreta. No había declaraciones públicas, ni fotografías juntos, ni signos evidentes que pudieran despertar la curiosidad de los medios. Ambos sabían que cualquier exposición innecesaria podría arruinar ese equilibrio tan frágil que habían construido. Pero como suele ocurrir en la vida de las figuras públicas, el silencio dura lo que tarda en llegar una mirada curiosa. Fue a comienzos del invierno cuando la discreción empezó a agrietarse. Un periodista local, viejo conocido del entorno televisivo, coincidió con la pareja en un restaurante de Coral Gables. No había cámaras, ni guardaespaldas, ni reservas exclusivas. Solo una cena sencilla, una conversación íntima y, en el aire, la complicidad evidente entre dos personas que se aman. Esa noche, alguien, quizá un empleado, quizá un cliente entusiasmado, tomó una fotografía con su teléfono. En ella, María Elena sonreía con la mano apoyada sobre la de Alejandro. Ninguno miraba a la cámara, estaban demasiado concentrados el uno en el otro. La imagen, publicada días después en redes sociales, se volvió viral en cuestión de horas. No por escándalo, sino por sorpresa. La periodista más reservada de América Latina aparecía feliz, relajada, enamorada.
Los titulares fueron inmediatos. ¿Quién es el nuevo amor de María Elena Salinas? La dama de las noticias y su misteriosa compañía en Miami. El corazón de la periodista más influyente late de nuevo. El torbellino mediático María Elena se enteró de la filtración una mañana al llegar a su oficina. Su asistente, nerviosa, le mostró el titular en su tableta. Ella respiró hondo, sonrió con una mezcla de serenidad y resignación y respondió con calma. Era cuestión de tiempo. Que digan lo que quieran. Yo sé quién soy. Su actitud sorprendió a muchos. Durante años había evitado cualquier tipo de exposición personal. Su vida profesional siempre había sido su armadura, y el público la admiraba precisamente por esa integridad impenetrable. Pero esta vez no se escondió, no emitió comunicados, no pidió eliminar la foto, no desmintió nada. Simplemente guardó silencio, el tipo de silencio que habla más que 1000 palabras. Sin embargo, la curiosidad mediática no se detuvo. En menos de una semana, varios programas de entretenimiento comenzaron a investigar la identidad de Alejandro. Algunos lo describían como un empresario vinculado al mundo editorial, otros como un consultor financiero con pasado diplomático. Ninguno acertaba del todo. Los paparazzi comenzaron a rondar los lugares que ella frecuentaba. A pesar de ello, María Elena mantuvo su rutina intacta. Llegaba puntual a su estudio, saludaba a sus colegas con cortesía, conducía sus programas con la misma claridad y firmeza de siempre. Solo sus ojos delataban algo nuevo, una luz distinta, una alegría serena que ni la presión mediática podía apagar. El poder del silencio. Cuando los rumores alcanzaron su punto máximo, People en Español le solicitó una entrevista exclusiva. Los productores prometieron respeto, discreción y un enfoque humano. María Elena aceptó, pero bajo una condición. No hablaré de él, hablaré de mí. Y así lo hizo. En aquella conversación, más íntima que informativa, dejó entrever por primera vez su felicidad sin necesidad de nombrar a nadie. A veces, después de tantos años contando las historias de los demás, uno olvida que también tiene derecho a la suya. Yo he aprendido a valorar la paz más que la exposición. Lo que tengo ahora me enseña cada día a ser agradecida. Su tono pausado y su sonrisa tranquila se volvieron virales. El público comprendió que algo importante ocurría en su vida, aunque ella se negara a confirmarlo explícitamente. Esa entrevista, más que detener los rumores, los transformó. De chisme a admiración. La gente empezó a ver en María Elena no solo a la periodista rigurosa, sino a la mujer que, tras años de entrega profesional, se atrevía a vivir. La prueba de fuego. Los meses siguientes fueron un desafío. Cada salida, cada evento público, cada publicación en sus redes, era analizada con lupa. María Elena, sin embargo, no cedió ante la presión. A diferencia de muchas figuras públicas que buscan controlar el relato, ella optó por una táctica poco común. No decir nada y dejar que el tiempo hable. Alejandro la acompañaba en silencio, evitando cualquier exposición. No soy parte del espectáculo, solía decirle con ternura. Soy parte de tu vida. A mediados de marzo, la pareja viajó a Puerto Rico, una isla que ambos amaban por su energía y su historia. Eligieron un pequeño hotel frente al mar, lejos del bullicio turístico. Era un viaje sin planes, solo descanso, caminatas y conversaciones largas bajo el cielo estrellado. Fue allí, en una tarde teñida de atardecer, donde Alejandro dio el paso que cambiaría todo. La propuesta, según relataría más tarde un amigo de la pareja, la escena fue sencilla pero perfecta. Caminaban descalzos por la arena cuando él se detuvo, tomó su mano y la miró con una mezcla de emoción y temblor. Sacó del bolsillo un pequeño estuche de terciopelo y dijo apenas unas palabras. No necesito promesas ni fechas, solo quiero que caminemos juntos lo que nos quede de vida. ¿Te casarías conmigo? María Elena se quedó inmóvil unos segundos. Su respiración se mezcló con el sonido del mar. Y luego, entre lágrimas y una sonrisa contenida, respondió.
Sí, pero prométeme que será un sí sencillo, como todo lo que hemos vivido. Él asintió. La abrazó. No hubo testigos, ni fotógrafos, ni flashes. Solo el viento, el océano y la certeza de haber encontrado el amor maduro, ese que no necesita demostraciones públicas. El regreso y la calma. Cuando regresaron a Miami, ella retomó su trabajo con normalidad. Nadie sospechaba que llevaba un anillo en el bolsillo de su abrigo, oculto al mundo. En su entorno profesional, todo parecía igual. Pero algo en su actitud había cambiado. Se la veía más ligera, más cercana, más humana. Sus colegas más cercanos intuían lo que pasaba. Uno de ellos, entre bromas, le dijo: «María Elena, tienes cara de quien sabe algo que el resto del mundo todavía no». Ella sonrió y respondió: «Tal vez. Pero algunas noticias son solo para el corazón». Así, durante semanas, mantuvieron el secreto. Mientras los rumores seguían girando, mientras los portales de farándula inventaban teorías, María Elena y Alejandro planeaban discretamente su futuro. Eligieron el sur de Florida como escenario de su ceremonia y una fecha cargada de significado personal. El 15 de diciembre, día en que se conocieron por primera vez en aquella gala benéfica. Para ellos, cerrar el círculo era casi poético. El mismo día que los unió, sería el día en que se prometieran para siempre. La promesa del amor sereno. El amor, para María Elena, había dejado de ser un tema privado para convertirse en una lección vital. Después de décadas de informar sobre guerras, crisis y tragedias humanas, comprendió que el verdadero milagro reside en los pequeños gestos. Una mirada compartida, una conversación sincera, una mano que te espera al final del día. El suyo no era un amor de juventud ni de película, era un amor consciente, maduro, sólido. Y por eso más valioso. En una de sus pocas confidencias con sus hijas, les dijo con ternura: «No se trata de buscar la perfección, sino la paz. Y yo la encontré». Poco a poco, el rumor mediático comenzó a apagarse. Los titulares cedieron su lugar a la admiración, y la historia que había empezado como un misterio se transformó en símbolo de esperanza. Porque al final, incluso los periodistas más escépticos saben que hay historias que no se narran, se viven. Y María Elena Salinas, por primera vez en mucho tiempo, estaba viviendo la suya. La decisión de hacerlo público. El amanecer del 15 de septiembre marcó un punto de inflexión en la vida de María Elena Salinas. Durante meses, había mantenido su felicidad bajo llave, protegida por un silencio que para ella equivalía a un escudo. Pero aquel día, al abrir los ojos y mirar a Alejandro dormido a su lado, comprendió que el amor no necesita esconderse para conservar su pureza. No era una revelación impulsiva ni un deseo de protagonismo. Era una decisión meditadamente emocional, la culminación de un proceso interno. El de una mujer que, después de dedicar su vida a contar las historias de los demás, por fin estaba lista para contar la suya. María Elena había aprendido, a lo largo de su carrera, que las noticias más profundas no se transmiten con titulares, sino con verdad. Por eso, cuando decidió compartir su alegría, lo hizo a su manera, con sencillez, elegancia y sinceridad. Encendió su computadora, revisó su cuenta oficial de Instagram, la misma que durante años usó para compartir reflexiones sobre periodismo y derechos humanos, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como si las hubiera estado guardando desde siempre. Hoy celebro la vida, el amor y la esperanza. Después de muchos años de silencio emocional, he dicho sí a un nuevo comienzo. Gracias a quienes han estado conmigo en cada etapa. Este será, sin duda, el día más importante de mi vida. Acompañó el texto con una fotografía en blanco y negro. Ella de espaldas, frente al mar, con un vestido blanco que ondeaba con el viento y una luz suave bañando el horizonte. No había anillo visible, ni rostro, ni nombres. Solo un símbolo. Una mujer abrazando su destino.
La reacción inmediata. En menos de una hora, la publicación acumuló miles de me gusta y comentarios. Sus colegas de toda Latinoamérica la felicitaron públicamente. Los titulares de los principales medios de habla hispana se multiplicaron. María Elena Salinas anuncia un nuevo capítulo en su vida. La periodista más influyente de América celebra el amor. Después de décadas de carrera, María Elena dice sí. Lo que más conmovió a la audiencia no fue el hecho de su compromiso, sino la manera en que lo compartió. Sin artificio, sin marketing, sin pretensiones. Solo una verdad dicha con serenidad. Los mensajes de cariño inundaron sus redes. Entre ellos, destacaban los de colegas y amigos de toda la vida. Jorge Ramos, su compañero inseparable de décadas en Univisión, escribió: «Te conozco desde hace más de 30 años y nunca te vi tan plena. El amor, cuando llega sin ruido, es el más real. Te lo mereces todo». También se sumaron artistas, políticos y escritores. Pero lo más significativo fue la respuesta del público común, de esas personas que crecieron viéndola en televisión y la sentían como parte de su familia. Una usuaria comentó: «Nos diste información toda la vida. Ahora nos das inspiración». El detrás de la decisión, María Elena sabía que compartir su historia implicaba abrir una puerta que durante años había mantenido cerrada. Pero ya no le temía al juicio. Había llegado a una etapa donde la autenticidad valía más que la prudencia. En una entrevista posterior con el Nuevo Herald, explicó con su habitual mesura: «Siempre he pensado que el periodismo consiste en buscar la verdad, y la verdad también está en la vida personal. No es exhibicionismo, es transparencia con uno mismo». Su sinceridad resonó especialmente entre mujeres de su generación, muchas de las cuales se reconocieron en su relato. Mujeres que habían postergado el amor por el trabajo, la maternidad o las responsabilidades, y que veían en ella una prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. De hecho, varios medios feministas destacaron el impacto simbólico de su decisión. Una mujer madura, independiente y exitosa, afirmando públicamente su derecho a amar sin miedo. En un contexto donde la sociedad suele invisibilizar los afectos de las mujeres mayores, su historia se volvió un acto de resistencia. El significado de el día más importante. Lo que pocos sabían es que María Elena no se refería únicamente al anuncio. Detrás de su frase, el día más importante de mi vida, había un significado más profundo. Ese mismo día, 15 de septiembre, se cumplían exactamente 8 meses desde su primer encuentro con Alejandro. Y fue también el día en que, juntos, firmaron su compromiso civil en una ceremonia privada. La celebración se realizó en la terraza de su casa en Coral Gables, rodeada de bugambillas y velas encendidas. Solo estaban presentes sus hijas, 2 amigos cercanos y el juez que ofició la unión. Nada de ostentación, nada de poses. Ella vestía un sencillo vestido crema con encaje. Él, un traje claro sin corbata. Se miraron, se tomaron de las manos y pronunciaron sus votos con voz temblorosa. «Te prometo honestidad, paciencia y amor cada día», dijo él. «Y yo te prometo compartir el silencio tanto como las palabras», respondió ella. El juez sonrió. Hubo lágrimas, risas y un brindis con vino blanco. Luego, la música, un bolero suave, elegido por Alejandro, sonó en los altavoces. Bailaron despacio, sin preocuparse por el tiempo, por las cámaras o por el mundo. Para ella, que había pasado media vida midiendo cada palabra frente a millones de espectadores. Aquel instante de intimidad absoluta fue más poderoso que cualquier reconocimiento profesional. Era su noticia más personal, su historia más humana. La repercusión emocional. La publicación siguió acumulando reacciones durante semanas, pero lo más inesperado fue el efecto humano que provocó. Muchas mujeres, periodistas, maestras, madres, inmigrantes, le escribieron mensajes privados contándole sus propias historias de amor tardío, de segundas oportunidades, de reencuentros con la felicidad.
María Elena, emocionada, respondió personalmente a decenas de ellas. Gracias por compartir sus historias. Si mi experiencia puede inspirar a alguien a creer de nuevo, entonces todo ha valido la pena, escribió en una respuesta pública. Su ejemplo trascendió lo sentimental para convertirse en un símbolo. En un mundo saturado de relaciones efímeras, de romances mediáticos y de amores fugaces en las redes sociales, la suya era una historia de amor real, con tiempo, con pausa, con verdad. Y así, mientras los noticieros hablaban de crisis políticas y conflictos internacionales, María Elena Salinas, la mujer que durante décadas había narrado la historia del mundo, sin proponérselo, narraba una nueva historia, la suya propia, una historia de renacimiento y amor maduro que conmovió a todo un continente. El significado de un nuevo comienzo. El amanecer del 16 de diciembre llegó distinto. El aire en Miami olía a sal, a jazmín y a vida nueva. María Elena Salinas, que durante años había despertado antes que el sol para preparar sus segmentos de noticias, se permitió por primera vez en mucho tiempo dormir un poco más. Ya no tenía que redactar guiones, ni repasar titulares, ni repasar estadísticas. Aquella mañana, lo único que debía hacer era vivir su presente. El día anterior había sido el más importante de su vida, el día en que selló con un sí la historia de amor que había mantenido en silencio durante 8 meses. Pero lo que muchos no sabían era que para María Elena, ese momento trascendía el compromiso sentimental. Era también una reconciliación consigo misma, con los años que le robó al amor en nombre del deber, con las lágrimas que escondió detrás de la profesional que todo lo podía. Toda mi vida la viví informando sobre los demás, y un día me di cuenta de que yo también merecía mi propio titular, dijo en una entrevista posterior, con esa mezcla de ironía y ternura que solo ella sabe usar. La periodista que aprendió a sentir a sus 68 años, María Elena había alcanzado todo lo que una periodista puede soñar. Premios, reconocimientos internacionales, el respeto de sus colegas, la admiración del público. Había entrevistado presidentes, documentado guerras y dado voz a los sin voz. Pero con los años, comprendió que el éxito sin emoción no deja huella, que la vida sin afecto es apenas una sucesión de logros vacíos. En los pasillos de Univisión, sus colegas solían bromear: María Elena no se equivoca ni en los sentimientos. Ella reía, aunque por dentro sabía que esa precisión emocional era una máscara. La soledad, el peso de la responsabilidad y el miedo a exponerse le habían robado la posibilidad de vivir plenamente. Hasta que llegó Alejandro, con su paciencia infinita, a recordarle que el amor no exige renunciar a lo que uno es, sino integrarlo. En una conferencia en la Universidad de Columbia, pocos días después del anuncio de su compromiso, María Elena habló de esta nueva etapa de su vida con una sinceridad inusual. Durante años, pensé que amar era una distracción para una mujer profesional. Hoy entiendo que es lo contrario. Amar te vuelve más consciente, más empática, más humana. Y si algo necesita el periodismo, es humanidad. Sus palabras fueron recibidas con un largo aplauso, no solo por lo que representaban para su generación, sino por lo que simbolizaban para las mujeres periodistas que la admiraban. La posibilidad de ser fuertes sin ser de piedra. El amor después del ruido. Desde que hizo público su compromiso, María Elena decidió dar un paso que pocos esperaban: tomarse un descanso del trabajo televisivo. No una jubilación, sino una pausa consciente. Después de más de 40 años de rutina, necesitaba silencio. No el silencio impuesto por el miedo, sino el silencio elegido por el alma. He contado las historias de muchos finales tristes. Este, por fin, es un comienzo feliz, y quiero saborearlo. Pasaba sus días entre lecturas, largos paseos y cenas con Alejandro. Viajaron a Cartagena, luego a Oaxaca, y más tarde a Nueva York, donde visitaron a amigos de ambos. Sin cámaras, sin periodistas, sin presiones. Por primera vez en su vida, María Elena era simplemente una mujer amando y siendo amada.
Los que la conocían bien notaron la transformación. Ya no respondía correos a medianoche, ni revisaba titulares compulsivamente. En su lugar, enviaba mensajes a sus amigos con frases como: ¿sabes lo que es cenar sin mirar el reloj? La felicidad también se aprende. Esa calma nueva se reflejaba incluso en su rostro. Las ojeras que durante años fueron su marca de guerra habían cedido a una luz distinta, la de quien ha encontrado paz. En las pocas apariciones públicas que hacía, la gente notaba algo que no sabían nombrar. Una serenidad que no se ensaya, que solo se siente. El legado más allá de la pantalla. El anuncio de María Elena tuvo un impacto inesperado en el ámbito periodístico. Decenas de jóvenes reporteras comenzaron a citarla como ejemplo de equilibrio entre vida y vocación. En seminarios y talleres, se analizaba su historia no como anécdota romántica, sino como un acto de liderazgo emocional. Ella lo tomaba con humildad, aunque reconocía que si su experiencia podía inspirar a otras, valía la pena compartirla. He aprendido que ser una mujer visible implica una responsabilidad, mostrar que el éxito no está reñido con la ternura. Algunos medios intentaron invitarla a programas de entrevistas para hablar de su nueva vida. Rechazó la mayoría, aunque aceptó una conversación con un joven periodista mexicano que la admiraba desde niño. Durante la charla, él le preguntó: «Después de tantos años informando sobre el mundo, ¿qué noticia te gustaría dar hoy?». Ella sonrió y respondió sin dudar: «Que todavía se puede creer en el amor». Esa frase, simple y luminosa, recorrió las redes. Muchos la interpretaron como su último titular, el cierre perfecto de una carrera ejemplar. Pero ella sabía que no era un final, sino una transición. María Elena no dejaba el periodismo. Lo reinventaba desde otro lugar, más humano, más pausado, más consciente. El valor de la madurez. La sociedad suele asociar el amor con la juventud, con la pasión desbordada y los impulsos intensos. Pero María Elena se convirtió en símbolo de otra forma de amar, la que llega después del ruido, cuando ya se ha aprendido a estar solo y se elige compartir desde la plenitud, no desde la carencia. En una charla íntima con sus hijas, reflexionó sobre ello. El amor de la juventud te enseña el deseo. El amor de la madurez te enseña la paciencia. Y cuando tienes suerte, la vida te da los dos en una sola persona. Sus hijas la escuchaban con emoción. Habían visto a su madre trabajar sin descanso, sacrificar fines de semana, llorar en silencio por pérdidas que nunca hizo públicas. Verla ahora feliz, libre y tranquila era un regalo que la familia entera celebraba. Para ellas, la boda de su madre no fue solo un evento, fue una reparación del alma. El símbolo de una generación A, medida que su historia se difundía, muchos comenzaron a verla como una metáfora, no solo de amor, sino de resistencia. En un mundo donde las mujeres mayores suelen ser invisibilizadas, María Elena irrumpía con una declaración poderosa: la plenitud no tiene edad. La periodista que había abierto camino en los años 80, cuando el liderazgo femenino en medios era una rareza, ahora abría otro camino, el de la libertad emocional. En las redes, cientos de mujeres compartían sus propias historias bajo el hashtag Número Nunca es Tarde, inspirado en sus palabras. Historias de divorcios, reencuentros, nuevas oportunidades, amores maduros. María Elena las leía todas, emocionada. No imaginé que algo tan personal pudiera tocar tantas vidas, comentó en una publicación posterior. Tal vez porque al final todos buscamos lo mismo: sentirnos vistos, amados y comprendidos. En diciembre, exactamente un año después de conocer a Alejandro, María Elena fue invitada a pronunciar un discurso en una ceremonia de reconocimiento a su trayectoria. En el cierre, improvisó unas palabras que quedaron grabadas en la memoria de todos los presentes. He pasado mi vida contando las historias de otros, pero hoy quiero decirles algo. La mejor historia es la que aún no hemos vivido. No importa la edad, el pasado ni las cicatrices.
siempre hay tiempo para empezar de nuevo. El público se levantó a aplaudir. Algunos lloraban. Ella, con los ojos brillantes, sonrió con humildad. En ese momento, comprendió que su vida profesional y su vida personal, por fin, se habían reconciliado. Y así, con el corazón lleno y la mirada al futuro, María Elena Salinas dejó atrás el ruido del estudio, los titulares, los debates y las cámaras. Ahora su escenario era el mundo real, su guión era la vida, y su titular más hermoso, el que ningún medio podrá superar, decía simplemente: María Elena Salinas encontró el amor, y con él, su verdad.